Bien, yo nuevamente falló eso de que Marina iba a estar a cargo del video por problemas técnicos, se encuentra de nuevo conmigo, así que vamos a ponernos a ver un poquitín todo lo que es la estructura entonces que ya vimos en los dos primeros videos, repasándola de manera rápida en el componente tridimensional. Ahí lo que tenemos en imagen entonces es la estructura base de lo que es el antebrazo con la relación entre radio, cúbito y membrana interósea como estructura esquelética de toda esta región, y ya después nos metemos directamente en lo que es el componente de muñeca y mano con todo el componente o toda la estructura ligamentaria que se puede ver tanto de frente como de espalda, ¿sí? En cara ventral como en cara dorsal. Como verán, completamente reforzado la estructura carpeana, lo que es la estructura esquelética de la muñeca, tal como lo describió Pilar en su video. Infinidad de elementos que no vamos a hacer mucho hincapié, sí vamos a tocar algunos puntualmente. Yo voy sacando los ligamentos radiocarpeanos, el palmar, los que son los ligamentos dorsales, los vamos a ir eliminando todos también. Ahora vamos a ir de otro lado. Sí voy a dejar el ligamento anular del carpo por una cuestión de que sobre ese quiero que veamos la estructura del túnel carpiano, que es como terminamos el video anterior. Ahí lo giro de nuevo, ya lo tengo casi listo, denme un segundito más. Ahí sacamos toda la estructura ligamentaria y aparecen en imagen un par de ligamentitos de los cuales sí me voy a detener. Por un lado, lo que es el ligamento radiocubital palmar o radiocubital inferior. Hay una versión dorsal ahí dando vueltas, pero nos vamos a quedar con el ventral, ¿sí? Y puntualmente me interesa que veamos lo que es el disco que tiene la articulación cúbito-carpiana, es decir, también conocido como ligamento triangular, de la articulación radiocarpiana, que puntualmente lo que hace es un poquito completar la longitud del cúbito en relación al radio para generar una superficie homogénea de ensamble con la estructura de los huesos del carpo. Y el otro punto a mostrar es, esperen que saco la selección múltiple, ahí está, el ligamento transverso, el retináculo flexor, el ligamento carpiano transverso, que estructuralmente, fíjense, me va a estar uniendo por un lado lo que es el hueso piramidal con, perdón, el hueso pisiforme con el hueso ganchoso como puntos de origen del lado cubital de este ligamento. Repito, el pisiforme, ahí lo estoy enganchando, y el hueso ganchoso. Y por otro lado, el trapecio, si marco los tres, estarían generándose ahí, perdón, este no, acá, ahí, los tres puntos óseos de inserción, dos del lado cubital, hueso ganchoso y pisiforme, y uno del lado radial con el trapecio, formando lo que es los dos puntos insercionales, decía, para el ligamento anular. Si yo deselecciono esta opción múltiple y me quedo con el ligamento, ahí lo vamos a tener bien contenido. Fíjense que forma específicamente, lo levanto un poquito más, un túnel para el paso, después lo vamos a ver cuando esté todo completo, de todas las estructuras que van a ingresar desde el antebrazo a la mano. Terminamos diciendo al respecto de esto, estructuras que son músculo-tendinosas, los tendones que vienen del antebrazo, y tanto neurales, nerviosas, como arteriales, circulatorias, y dando inervación sensitiva y motriz a la mano, puntualmente a lo que es la mitad radial de la mano, primer dedo, segundo dedo y el tercero y parte del cuarto, la mitad del cuarto dedo, como territorio específico sensitivo motriz del nervio mediano, que es el más importante que pasa. Queda otro canal formado externamente por aquí, que es el canal de Bouchon, por donde va a entrar el nervio cubital a hacerse cargo de la inervación sensitiva de la mitad interna del cuarto dedo y del meñique. Esto lo vamos a volver a ver más en detenimiento a lo que es
sistema nervioso ya sobre el final de este semestre. Por el resto, fíjense que si bajo un poquito la imagen y elimino el componente del ligamento anular o retináculo externo, ¿sí?, me aparece todo el componente ligamentario que me mantiene ensamblados las dos líneas del carpo, la primera y segunda línea o línea proximal en relación con la articulación radio cubital inferior y con la segunda línea del carpo para después ensamblarse con lo que es la estructura metacarpiana que me va a terminar de dar estabilidad a toda la región de la muñeca. Por el resto es simplemente mostrar todo el componente cápsulo ligamentario que bien describió Pilar. No vamos a entrar a que no se haga tan largo a nombrar cada uno de los ligamentos de las articulaciones metacarpo-falángicas, ¿sí?, y de las articulaciones interfalángicas. Acá vemos bien lo que son metacarpiano 1, 2, 3, 4 y 5, siempre contando de afuera hacia adentro, y el componente de estructura de los dedos con primera y tercera falange para el pulgar, primera, segunda y tercera falange para cada uno de los otros 4 dedos. Acá me queda un poquito fuera de imagen el dedo más largo, la última falange, pero ahí los tenemos con su componente capsular ligamentario y con lo que son a nivel de las metacarpofalángicas, los ligamentos metacarpianos transversos que me mantienen unidos los huesos interóseos, los espacios, perdón, los metacarpianos generando los espacios interóseos, ahí bien digo, de lo que es la estructura de la mano. Entonces ahí tenemos en vista ventral y en vista dorsal toda nuestra estructura rígida que va a permitir que si ponemos todo el componente muscular, que ahí lo voy a marcar, ¿sí?, aparecen todas las estructuras musculares que van a estar siendo parte de la función concreta de este antebrazo. Y ahí es donde vamos a empezar a rever algunas cositas viniendo desde la región de epicóndilo y epitróclea, que es como la describimos en el video. Si nos ponemos a analizar un poco lo que es la musculatura del antebrazo, dijimos que había 3 grupos: un grupo anterior, ¿sí?, un grupo posterior y un grupo externo, que iba a estar formado el grupo anterior por 4 planos diferentes, por 2 planos, un superficial y un profundo para el grupo posterior, y el grupo externo con 4 musculitos, los 2 supinadores y los 2 radiales externos, el primero y el segundo, o radial largo y radial corto, como se lo está llamando ahora, ¿sí?, extensor largo, extensor corto de la muñeca. Si nos quedamos analizando los 4 planos que tenía el grupo anterior, y ya vamos a entrar a ver algunas cositas más en detalle, lo primero que observamos acá, fíjense, es todo un tejido aponeurótico, que acá está graficado, en otras aplicaciones por ahí no, que es esa aponeurosis bicipital. Si ustedes recuerdan, el bíceps braquial con la cabeza larga y la cabeza corta terminaban por medio de un tendón común en la tuberosidad bicipital del radio, y esta aponeurosis braquial, aponeurosis bicipital, es una expansión que tira ese tendón para poder abrazar todo el componente estructural de lo que es la raíz del antebrazo. Desde ahí el bíceps, por ser un músculo más potente, no solamente tiene una inserción general, sino que a modo aponeurótico se agarra de las estructuras más importantes en el antebrazo. Por eso muchas veces algunos dolores del bíceps pueden llegar a generarse también o presentarse también a nivel de la parte medial del antebrazo, como para que lo vayan viendo, conceptos que tienen que ver mucho con la terapia manual y que van a ver en años más posteriores, más avanzados, pero que en algunas aplicaciones está apareciendo y que puede llegar a generar duda. Por eso, para que sepan qué es, lo marco. La saco, y si amplío un poquito, ahí sí ya quedamos con lo que sería el plano más superficial o primer plano del grupo anterior, que según dijimos todos epitrocleares, estaban formados por 4 músculos, este primer plano, y un músculo más en el quinto, que entre todos, agrupados como epitrocleares, los denominábamos por la mnemotecnia pro pa pa q flex, donde los 4 primeros, el pro pa pa q, pertenecen al plano superficial, siendo el pronador redondo, el palmar mayor,
el palmar menor, o acá en este caso ya con los nombres nuevos, fíjense, el flexor radial del carpo para el palmar mayor, el palmar largo para el palmar menor, y por aquí detrás, ¿sí?, el flexor cubital del carpo, como le llaman los españoles, que en sí no es otra cosa que el cubital anterior, que llega a la región de pisiforme y quinto metacarpiano, y que si lo selecciono de manera múltiple nos queda todo el grupo marcado: cubital anterior o flexor cubital del carpo, palmar largo, palmar menor, flexor radial del carpo, palmar menor, palmar mayor, y el pronador redondo, los 4 primeros vientres que corresponden al plano más superficial. Fíjense esto que les quiero marcar antes de eliminar estos 4 músculos y pasar a los planos más profundos. Dijimos que no había o no existía un grupo interno, ¿sí? ¿Recuerdan? Bien. Fíjense cómo del lado externo, en el grupo anterior lo estamos marcando ahí, del lado externo me aparecía el grupo externo, y de la cara posterior me aparece puntualmente el grupo posterior desde el anconio, el extensor común, el extensor cubital de la muñeca, que es el cubital posterior, y el extensor común de los dedos y propio del índice, que aparecían ahí superficialmente. Lo que quiero marcarles es el hecho de que, no habiendo discriminación en el lado interno de grupo, fíjense como el cubital anterior, que es todo esto, ¿sí?, me cubre no solamente por delante, el antebrazo me termina de cerrar la parte interna del antebrazo anterior e interna, ¿sí?, sino que se hace cargo prácticamente hasta la cara posterior. De hecho, el que termina cerrando la cara interna del antebrazo, lo que vemos acá es hueso, es anconio y hueso, anconio y radio, y cúbito, es el extensor cubital del carpo o cubital posterior, que pertenece al grupo posterior, pero que ya entre ambos me cierran la cara interna de este rectángulo que yo les describía, a diferencia de lo que es del lado externo, que tengo propiamente el grupo externo, ¿sí? Voy a desmarcar el cubital posterior o extensor cubital del carpo en esta aplicación, ¿sí?, y seguimos con el grupo anterior. Lo mismo para ver en las vueltas que les estoy dando toda la inserción corrido a lo largo de lo que es la epitroclia humeral, punto de origen de este primer grupo o plano superficial del grupo anterior. Si ustedes ven por aquí por debajo, fíjense que yo voy a marcarlo y voy a desmarcar los 4 primeros superficiales, ¿sí? Me aparece el segundo plano, que estaba formado por un solo músculo, que era, ¿quién se acuerda?, el flexor común superficial de los dedos. Lo voy a desmarcar, ¿sí? Vuelvo a marcar los 4 del plano superficial: pronador redondo, palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo, y, ahí sí me lo da, el flexor cubital del carpo o cubital anterior, y ahí los dejé un poquito translúcidos. Por debajo se ve por completo lo que es la estructura del flexor común superficial de los dedos. En este caso, a los 4 superficiales, primer plano del grupo anterior, los vuelo y me queda en toda su extensión el quinto epitroclear, el flexor común superficial de los dedos de esta mnemotecnia Propapacuflex, que, como vemos, acá no tengo el ligamento anular, lo vamos a ver en la otra mano ahora esto. Fíjense cómo decíamos, al estar llegando al tercio final de lo que es el antebrazo, se subdivide, lo voy a ampliar, se subdivide en 4 tendones que van a entrar a la muñeca para dirigirse cada uno a buscar la segunda falange de los 4 últimos dedos. Dijimos que el flexor común, tanto el superficial como el profundo, y el extensor común de los dedos daba la movilidad de flexión o extensión según corresponda a los 4 últimos dedos. Y habíamos marcado también, que a lo mejor no había quedado en claro con las imágenes aisladas, como cada uno de estos tendones que llegaba al segundo, tercer, cuarto y quinto dedo se subdividía en 2 lengüetas más al llegar al final de la segunda falange, para poder permitir el paso de esto que aparece aquí en marrón, que no lo quiero cliquear para que no se mezclen los colores, que es el tendón final
del flexor común profundo de los dedos que asomaba a la altura de la segunda, pasaba entre las dos lengüetas y terminaba en la tercera falange. Yo esto lo voy a correr para que lo veamos en la otra mano, ¿sí? Lo dejamos así ampliado y fíjense que acá no lo tengo eliminado, como de nuevo el flexor común superficial de los dedos está pasando por debajo de lo que hoy describimos como ligamento carpiano transverso o ligamento anular del carpo o retináculo flexor. Hay un retináculo extensor. Este concepto de retináculo estaría haciendo referencia a una estructura fibrosa ligamentaria que sostiene, y vean cómo todo pasa por dentro de, sostiene un plano. Por eso el retináculo flexor sostiene el plano flexor, el retináculo extensor aquí sostiene el plano, o mejor dicho, el grupo extensor. Pero vean cómo se pasan todas estas estructuras de estíldola múltiple y me aparece el palmar largo, palmar menor, ¿sí? El flexor largo del pulgar. Acá ya estamos desordenados en cuanto a secuencia, estoy mostrando todos los tendones que pasan por ahí, pero fíjense que cada uno que señalo pasa por debajo de lo que es el retináculo o el ligamento anular. Lo que aparece por encima y prácticamente apoyándose ahí desde carpo y yendo hacia la falange es todo lo correspondiente a la eminencia tenar y eminencia hipotenar. Y después los músculos de la palma de la mano, que los vamos a ver más detenidamente. Vuelvo a la imagen donde ya estamos sacando los planos, y si retiro nuestro flexor común superficial de los dedos, que ahí lo tengo marcado, llegando hasta la parte final de cada uno de los últimos 4 dedos, me aparece ya un poco más en profundidad lo que corresponde al flexor común profundo, que aquí lo tengo, ya no viniendo desde epitróclea, sino saliendo desde la extremidad proximal del cúbito, y el flexor largo del pulgar, fíjense, metiéndose por debajo de la eminencia tenar, los músculos cortos, los intrínsecos de la mano, eminencia tenar, eminencia que correspondía al pulgar, el pulpejo de toda la parte gorda, carnosa de la base del pulgar, pero este flexor largo, segundo músculo, del tercer plano del antebrazo, junto con el flexor común profundo de los dedos, selecciono a ambos. Tenemos el plano número 3 de nuestro análisis del grupo anterior ya seleccionado, los 4 primeros, los epitrocleares, el flexor común superficial como segundo plano, el profundo y el flexor largo del pulgar como tercero, y al retirarlos me aparece el último vientre o el último componente de lo que es el grupo anterior, el plano profundo, el más profundo de todos, el pronador cuadrado, yendo de extremidad distal del cúbito hacia el radio para poder montarlo, girarlo en el movimiento de pronación del antebrazo. Bien, vuelo también entonces el componente del pronador cuadrado y ya estoy como corresponde sobre la estructura esquelética del antebrazo. Saqué todo lo anterior, me aparece en cúbito, me aparece radio, me aparece membrana interósea y me queda asomando parte del grupo posterior desde el lado interno, ¿sí? Deselecciono la estructura ósea, saco lo múltiple, puedo ver lo que es cubital posterior, como veíamos hoy, cerrando un poco desde atrás el compartimento interno junto con el cubital anterior, ¿sí? Y ya estoy en este caso, a partir de este primer músculo que selecciono, en lo que es el componente superficial del grupo posterior, que según dijimos, y si recuerdan, tenía 4 músculos que eran el anconio, musculito cortito, participante más en el codo, ¿sí? Para la extensión del codo asociado a lo que es la función del tríceps y que tenía que ver con el plegado de la cápsula articular, el extensor cubital del carpo o cubital posterior, llegando al igual que el cubital anterior hacia lo que es la parte más dorsal o posterolateral del quinto metacarpiano, donde se van a encargar tanto cubital posterior como el anterior de la desviación cubital de la muñeca. Y si sigo aquí me van a aparecer
el extensor del meñique, que ahí si lo seguimos, fíjense, a modo de tendoncito bien finito transcurriendo por dentro de la cara posterior de la muñeca, se va hacia la falange del meñique. Y el último grupo, o el último, perdón, músculo aquí, el extensor común de los dedos, al igual que los flexores, entrelazándose a la altura de los metacarpianos, dividiéndose primero antes de llegar a la muñeca para terminar de dar 4 terminaciones digitales, una para cada uno de los últimos 4 dedos. Fíjense este detalle, miren cómo inserta en segunda e inserta en tercera falange, inserta en segunda acá, perdón, en primera base de segunda y base de tercera. ¿Por qué? Porque estaría reemplazando a los dos comunes, a los dos superficiales y profundo de los comunes, de los flexores que tenemos del otro lado. Aquí hay uno solo, que es el extensor común, y tiene que hacer una estructura similar a lo que en el plano ventral hacen dos tendones. Fíjense que hasta están intercomunicados entre sí los tendones a la altura de la cara dorsal de lo que son los 4 metacarpianos. Si entonces hago el mismo trabajo que hice con el grupo anterior, selecciono, ya tengo el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, perdón, voy en selección múltiple, el extensor común de los dedos que quedó translúcido, el extensor propio del meñique, ahí, el cubital posterior o extensor cubital del carpo y el anconio, los 4 superficiales de lo que es el grupo posterior, aparecen aquí por detrás, ya más profundo y de estructura más pequeñita, los 4 profundos que iban, uno como extensor hacia el índice, dedo índice, y los otros 3 que pertenecían al pulgar o al primer dedo, siendo el extensor largo, que ahí llega, el abductor largo y aquí el extensor corto. Entre ellos, fíjense, me forman lo que les describía como tabaquera anatómica. Aquí estos dos tendones que, si ustedes miran, y repito lo que les dije hoy, poniendo el antebrazo en posición neutral y tensan el pulgar hacia el techo, les van a aparecer bien los tendones en la base del primer metacarpiano, formando lo que es la estructura de la tabaquera anatómica, ¿sí? Entonces, ahí ya teniendo grupo posterior completamente seleccionado en su plano profundo, no me queda otra cosa más que quitarlo, y lo único que me va a quedar son los 4 músculos que forman parte del grupo externo. Ahí vamos, grupo externo, ¿sí? Donde el braquirradial o supinador largo es el que puedo ver desde adelante, que les dije que formaba el componente de contorno redondeado del antebrazo en su cara anterior, ¿sí? Braquirradial o supinador largo, el extensor radial largo del carpo o primer radial, extensor radial corto del carpo, segundo radial. Dijimos que tanto supinador como extensor radial largo participaban en la flexión del codo, pero que el supinador se hacía cargo de la supinación del antebrazo, y los extensores radiales corto y largo, fíjense que pasan por detrás de la muñeca, los tengo aquí los dos, el largo y el corto, uno al segundo, otro al tercer metacarpiano, se iban a hacer cargo de participar en la muñeca como extensores. Y el cuarto musculito de este grupo externo, que me estaría quedando aquí sin marcar, es el supinador corto, ya viniendo más posterior y terminando en lo que es la cara posterior del radio, que una vez que se pronó, ¿sí?, le permite a este músculo estar en tensión para poder supinarlo y traerlo a posición anatómica. Elimino estos 4 músculos, tengo completamente limpio, ya por haber sacado los 3 grupos anteriores, posteriores y externo con sus diferentes planos, los 2 primeros del antebrazo. Solamente me quedan en observación ahí lo que corresponde a la inserción del bíceps braquial porción corta, bíceps braquial porción larga. Si los elimino y ya me voy hacia la mano, me aparece el braquial como último músculo correspondiente al brazo y con acción sobre el antebrazo desde la flexión de codo.
al menos en el plano anterior. Después por detrás me queda el tríceps. Focalicémonos entonces en lo que nos queda como mano. Dijimos que la mano estaba formada por tres grupos diferentes, tres regiones anatómicas que se dividían intencionalmente a través de la distribución muscular de tres grupos. Un grupo que correspondía al grupo tenar, específicamente la eminencia tenar, que corresponde a toda la musculatura propia, intrínseca de la mano, pero específica del pulgar, donde el oponente, el abductor corto, el flexor corto y el aductor del pulgar son los cuatro que forman la eminencia tenar. Fíjense que no los veo por detrás, más que en los espacios interóseos. Son músculos que corresponden básicamente a la cara palmar de la mano y que forman esta eminencia tenar, que van a ser la encargada de dar esa variabilidad de movimiento que tiene el pulgar con respecto a los otros dedos. Los repito, los desmarco a todos y los repito para que los veamos. El oponente del pulgar, encargado de hacer la oposición, de tocar la punta de los otros cuatro dedos. El abductor o separador corto del pulgar. Acuérdense que la separación en el caso del pulgar iba de manera perpendicular al plano de la palma, es decir, separa alejándolo de la palma desde un movimiento perpendicular. El flexor corto del pulgar, la flexión dijimos que recorría en paralelo el plano de la palma, y el aductor, que es el que vuelve a aproximar de manera perpendicular una vez que el pulgar está abducido. Los extensores del pulgar corto y largo los sacamos hace un ratito en el plano profundo del grupo posterior del antebrazo. Eliminando esos cuatro componentes, me voy a lo que es la eminencia hipotenar. Dijimos que un primer musculito superficial se insertaba a nivel de la piel, que es el músculo palmar corto, que me arrugaba la piel. ¿Sí? Lo voy a sacar, lo voy a desvanecer para poder, lo voy a desvanecer quitándolos a todos estos para poder ver específicamente los tres músculos que me quedan de la eminencia hipotenar, ¿sí? Que son, sacando el palmar cutáneo, el abductor del quinto dedo o separador, ¿sí? El oponente del meñique, específicamente para cerrar en forma de cuenco con la oposición entre pulgar y meñique, me queda bien formado el cuenquito de la mano, y el flexor corto del meñique. Son los tres junto con el palmar cutáneo que eliminé antes, ¿sí? Los músculos que forman la eminencia hipotenar. Y lo último que me queda, habiendo sacado eminencia tenar y eminencia hipotenar, es específicamente la musculatura de la región carpiana, metacarpiana más específicamente, de la mano, donde los lumbricales dijimos que venían de tendón flexor a tendón extensor, ¿sí? Ahí los marco todos, perdón, ahí me fui con él, ahí está, ahí están los cuatro lumbricales que, saliendo del tendón de los flexores, ahí tenemos el flexor profundo y el extensor profundo eliminados, pero saliendo del tendón de los extensores se unía al tendón del flexor común profundo y me daba la posibilidad de flexionar las metacarpofalángicas, específicamente sin flexionar las otras tres articulaciones, las otras dos articulaciones interfalángicas, proximal y distal, ¿sí? De segundo a cuarto dedo. Entonces me daba esa sensación, esa mecánica de flexión metacarpofalángica, manteniendo las interfalángicas extendidas a modo de techito, ¿sí? En L de los dedos respecto a la palma de la mano. Si elimino los cuatro lumbricales, no me queda otra más que marcar interóseos palmares. Este, perdón, es dorsal. Sergio, interóseos palmares, pero que eran tres los interóseos palmares, y del otro lado voy a tener a la vista los cuatro interóseos dorsales. Interóseo palmar primero, interóseo palmar segundo, interóseo palmar tercero. Eliminándolos me aparecen, y ya fíjense que quedan los huesos del metacarpo por delante de los grupos musculares de los interóseos. Los vengo más viendo desde atrás, aunque en sí están
alojados bien en la cara lateral de cada metacarpiano, separando lo que son o completando lo que son los espacios interóseos del primero, el espacio más grande entre el pulgar y el segundo metacarpiano, interóseo dorsal segundo, interóseo dorsal tercero, interóseo dorsal cuarto. Entre los interóseos dorsales y los interóseos palmares que eliminamos antes está pura y exclusivamente controlada lo que es la abducción y aducción de los dedos. Eliminándolos ya me queda entonces de nuevo toda la estructura esquelética de estos segmentos, tanto de antebrazo, muñeca y mano. Lo último que voy a repetir acá es la aponeurosis palmar, no está graficada en esta aplicación. Sí volver a ver el componente del retináculo flexor y a lo que vimos recién de las estructuras tendinosas cuando describí el túnel del carpo, ahí ampliándolo bien en su totalidad, lo más que me da el zoom, voy a agregar el componente vascular, tanto de las arterias, ¿sí?, las digitales, la arteria, lo que va a formar el arco palmar, ¿sí?, y agregando el componente neural. Fíjense que saco un poquito todo esto, ¿tá?, marcando solamente el ligamento, todo lo que sea en azul y rojo el componente vascular de la mano, ¿sí?, y en amarillo el componente neural o nervioso de la mano, me queda todo dentro de lo que es el túnel carpiano, es decir, el túnel que queda formado como techo por el ligamento anular del carpo y como piso todo lo que es la estructura ósea del carpo. Esto lo vamos a volver a ver puntualmente a los nervios mediano, que está ahí, y cubital, entrando por otro canal, no por el túnel carpiano, sino por el canal de Bouchon, que queda formado bajo lo que es el ligamento palmar del carpo, una subextensión del anular. Pero me queda un segundo túnel que es el canal de Bouchon, donde entra el nervio mediano, el nervio cubital, aquí señalado en amarillo, mientras que por el túnel carpiano específicamente me entra el nervio mediano para dar sensibilidad y motricidad a toda la cara externa o radial de la mano. El tercer nervio que entraría a nivel de la mano es desde posterior el nervio radial, que se va a encargar de todo el control de la extensión o de la musculatura extensora. Tenemos ahí entonces visto todo el componente tridimensional de la mano. Espero que le haya sido claro, lo hice cortito, cosa de que no dilatarlos demasiado. Lo pueden ver ustedes con las propias aplicaciones que hayan descargado. Ya fue bastante voluminoso lo que fue la horita de la descripción muscular en la parte número 2. Les dejo un abrazo muy grande a todos, vuelvan a verlos, y en la clase de lo que están viendo hoy ustedes y para la comisión de 1 tarde que vamos a ver el jueves, le vamos a explicar cómo hacer una tarea que no va a corresponder a una trivia para esta clase, sino que la vamos a hacer de integración de todo miembro inferior a entregar de acá aproximadamente entre 2 y 3 semanas. Ya le vamos a estar haciendo llegar lo que sería la tarea de esto, asociada a codo, hombro y cintura escapular y tronco, que es todo lo que vimos hasta el momento, para hacer un cierre de las funciones musculares y de los movimientos del miembro superior de modo integrado en este primer semestre. Estamos en contacto, cuídense mucho, que tengan un muy lindo fin de semana.